Está sucio igual. Usen cámara. Sé que son chicos. Me acuerdo que hay unos pedazos de pata. Yo también puedo hacer su parte, yo digo, tú no vas a igual que él. No, está bien, pues. Ya no. Muy buenas tardes. El tema que vamos a revisar hoy día es el referido a Shigella, sobre la base del tema que ustedes ya han visto, de la bacteria denominada como Escherichia coli. Ahora es ya muy fácil, diremos, el poder entrar a mirar lo que pasa con este microorganismo. De hecho, cada vez que hablamos de enterobacteriales o enterobacteriáceas, al final estamos hablando de bacilos gram negativos, ¿verdad? Esa es la constante. De ahí que entonces las tinciones, en este caso la tinción de Gram, no tiene en realidad algún valor desde el punto de vista de diagnóstico. Si ustedes colorean a una muestra donde hay enterobacteriales, a todo vamos a ver como Gram negativo. Sea Escherichia coli, sea Enterobacter, Klebsiella, Shigella, Salmonella, todo nos va a mostrar un patrón simplemente de bacilos Gram negativos. Y obviamente, no creo que exista alguien en el planeta que se atreva a decir con solo la observación microscópica si una bacteria es Shigella o si una bacteria es Escherichia coli, ¿de acuerdo? Esa determinación tan fina solamente se la puede hacer sobre la base de las pruebas de bioquimiotipificación que eventualmente se llevan a cabo en los laboratorios. De hecho, Shigella es un microorganismo que está íntimamente asociado con lo que vendría a ser en todo caso la opción de dar diarreas. Por eso es que ustedes están viendo acá, nosotros reconocemos básicamente dos tipos de diarreas, las del tipo 1 y las del tipo 2, la primera de carácter secretor, la segunda de carácter inflamatorio.
De hecho, el mecanismo en las primeras está dada desde el punto de vista de la producción de una enterotoxina o como una respuesta frente al agresor y generalmente mediada por el sistema inmunitario, la reducción de la superficie de absorción a nivel intestinal. En tanto que en la inflamatoria siempre ha de suponer un carácter invasivo en lo que corresponde a la mucosa intestinal y desde ya eventualmente también puede trabajar una citotoxina. De hecho, el sitio, en todo caso, donde asienta el problema para que se dé una diarrea del tipo 1 es el intestino delgado. En cambio, para las del tipo 2, las de corte inflamatorio, usualmente estamos hablando del colon. Esta es una diarrea acuosa, es básicamente agua y electrolitos, en tanto que esta tiene un carácter disentérico. Cuando hablamos de disenteria, estamos hablando de la aparición en el proceso diarreico de moco, generalmente acompañada por sangre. Cada vez que vemos un proceso diarreico donde no solamente estamos observando agua, tal cual sucedería en cualquier proceso de estas características, sino que además observamos la presencia de moco y la presencia generalmente de sangre que acompaña estos procesos, entonces hablamos de un tipo 2 o de carácter inflamatorio. De hecho, en laboratorio trabajamos mucho con el famoso citodiagnóstico fecal y a ustedes les va a corresponder en su momento solicitar el citodiagnóstico fecal porque orienta y orienta bastante. En el caso del tipo 1, por ejemplo, normalmente no observamos leucocitos o estos usualmente se presentan de manera escasa, no más de 0 a 5 por campo microscópico observado. En tanto que en las del tipo 2, en las inflamatorias, ahí sí observamos abundante presencia de leucocitos. Desde ya es una reacción de tipo agudo, por lo tanto vemos la presencia también de polimorfos nucleares y en gran cantidad, 20 o más por campo. ¿Quiénes se comportan como causa etiológica en las del tipo 1? Usualmente el Vibrio cholerae, que ya lo van a revisar, las cepas de tipo diarreogénico de Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enteropatogénica, las variantes que tenemos en Escherichia coli sobre todo, pero las enterotoxigénicas y las enteropatogénicas. En el caso de algunos virus, rotavirus, adenovirus, y en el caso de algunos parásitos, el caso de Giardia lambda o Giardia intestinalis, como ahora se la llama, y desde ya el Cryptosporina. En cambio, en las del tipo 2, en las secretorias, clásicamente Shigella, cualquier especie de Shigella, nos va a dar una diarrea de tipo inflamatorio. También puede haber la presencia como causa etiológica de Escherichia coli enteroinvasiva por el carácter invasivo que habíamos indicado en cuanto a la mucosa. También cualquier especie de Campylobacter, Salmonella enteritidis, el miércoles revisaremos a Salmonella, Yersinia enterocolítica, Clostridium o Clostridioides difficile, como hoy por hoy le llamamos, y desde ya la Entomoebis histolítica si hablamos de parásitos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que nosotros podemos observar desde la posibilidad de diferenciar las del tipo 1 de las del tipo 2. Por lo tanto, si vamos ahora aterrizando nuestro estudio en lo que nos interesa, vemos que evidentemente acá tenemos a Salmonella, Shigella, Vibrios, Campylobacter y también Escherichia coli cuando presenta sus cepas diarreogénicas. Es importante que además ustedes adviertan un detalle. Escherichia coli es una bacteria que está muy ligada a Shigella. Nada raro que de aquí a unos 2, 3, 4 años, dependiendo de cómo nos lleve la tecnología del laboratorio, los exámenes de metagenómica a través de la biología molecular, terminen emparentando a Shigella con Escherichia coli y es probable que en un futuro les llamemos el complejo Escherichia-Shigella. Es altamente probable, puesto que son bacterias que se comportan de manera muy similar, aún inclusive en las pruebas de bioquimiotipificación. ¿Listo? Así que por eso es que Shigella normalmente va después de los estudios de Escherichia coli. Ya estamos. ¿Cuáles son las muestras que nosotros utilizamos para Shigella? Las más importantes están referidas al hisopado rectal.
Esta es la mejor muestra en el caso de procesos por Shigella. Habida cuenta de que es un microorganismo muy lábil, pese a que es un enterobacterial, pero basta que el pH se acidifique, por ejemplo, y empieza a perder su posibilidad de poder provocar, en todo caso, aspectos de mostrarse viables a partir de las muestras. Por eso es de que nosotros preferimos en las muestras lo que corresponde al hisopado rectal. También se puede trabajar sobre heces recién emitidas, heces frescas. Se puede, obviamente. Y desde ya siempre hemos de pensar en el medio de transporte como la mejor opción para que Shigella pueda llegar sin mayor inconveniente hasta el laboratorio a partir de las muestras y obviamente a partir de esto poder hacer las identificaciones correspondientes. En Shigella vamos a revisar ahora las características, cómo se clasifica el sistema de aislamiento y desde ya el sistema de identificación. Sin embargo, ustedes ya están viendo acá una caja Petri, clásicamente con un medio de cultivo, el agar SS, sirve para salmonella y para Shigella, es un medio de cultivo que usamos muchísimo en nuestro país, no solo en el nuestro, básicamente en todos los países, pero en Bolivia se tiene ya mucha práctica con lo que significa el SS en los laboratorios de bacteriología. Y evidentemente lo que ustedes están observando ahí es un desarrollo que típicamente corresponde a Shigella, son colonias lactosa negativa, no tienen la opción de poder utilizar o fermentar lactosa. Muy bien, vamos adelante. Por lo tanto, estamos hablando de bacilos gram negativos, ¿verdad? No hemos salido de ese paquete, estamos dentro de los enterobacteriales, pero además, característicamente, estos son microorganismos inmóviles, no tienen movimiento, ¿de acuerdo? Así que, por lo tanto, ese es un carácter de distinción para poder separar de otro tipo de microorganismos que desde ya a nosotros nos sirve muchísimo en el laboratorio. Por otro lado, no tienen la posibilidad de estructurar o formar esporas, por lo tanto, no hay formas esporuladas. Hemos dicho, no tienen la posibilidad, además, de poder utilizar o fermentar lactosa, excepto Shigella sonei, pero lo hace tardíamente, no lo hace rápidamente. Deberán pasar 2, 3, 4 días para que recién Shigella sonei eventualmente empiece a trabajar sobre lactosa, ¿de acuerdo? Pero por definición, Shigella es un grupo bacteriano que no utiliza, no fermenta lactosa. No producen gas a partir de los hidratos de carbono, es decir, en los procesos de utilización de azúcares, de otros tipos de azúcares, no van a producir gas. Por otro lado, no producen sulfuro de hidrógeno, cosa que lógicamente se evidencia en las baterías de identificación. Y por otro lado, además, no tienen la capacidad para poder decarboxilar la lisina. Son bacterias que característicamente no decarboxilan la lisina. Por otro lado, tampoco utilizan al citrato como única fuente de carbono, por lo tanto nos van a dar pruebas de citrato negativo y finalmente también nos van a dar reacciones de indol negativas. ¿Listo? Así que si nosotros colocamos estas 3 pruebas de bioquimiotipificación para poder trabajar en el laboratorio, las 3 nos tienen que dar negativas, o sea, no decarboxilan la lisina, por el otro lado no utilizan alcitratos, en este caso de Simmons, y finalmente no son capaces de poder formar indol, esto a partir de proteínas semihidrolizadas. ¿Listo? Por otro lado, podemos utilizar un otro azúcar, el manitol. El manitol le podemos utilizar como una especie de ayuda dentro del laboratorio porque nosotros observamos lo siguiente: las cepas que característicamente utilizan el manitol corresponden a lo que pudiéramos llamar como especies flexneri, o sea, Shigella flexneri, Shigella boydii y Shigella sonei, en tanto que la que no utiliza manitol bajo ningún tipo de circunstancia es la Shigella dysentery. O sea que si yo quiero separar Shigella dysentery de las otras 3 Shigellas, lo único que tengo que hacer es pasarlas por el manitol, centrarlas en un medio con manitol. Si utiliza manitol, puede ser flexneri, puede ser boydii o puede ser sonei.
Y si no usan el manitol, tienen la incapacidad de poder utilizar o fermentar el manitol, entonces estamos hablando automáticamente de una Shigella disentérica. ¿Qué observamos en la estructura antigénica? Desde ya hay una situación bastante interesante. ¿Por qué? Porque tienen un antígeno somático o el antígeno O. Ese antígeno somático, como cualquier enterobacteria, ¿verdad? Esto tiene mayor importancia en Salmonella, pero aplicado a Shigella tienen un antígeno O. Ese antígeno O radica en lo que vienen a ser los lipopolisacáridos o LPS, que están enganchados a la membrana externa o exterior de la pared de este tipo de bacterias. Recuerden que estamos hablando de bacterias gram negativas, por lo tanto el modelo de pared que estamos observando obviamente es un modelo de pared que responde al sistema gram negativo. Recuerden que las bacterias gram negativas tienen una membrana cubierta externa y generalmente adosada a esta membrana externa o exterior se van a encontrar unidades de lipopolisacáridos. Eso es lo que nosotros podemos observar acá. Esos lipopolisacáridos o LPS hemos dicho que funcionalmente equivalen al antígeno O o el antígeno somático, ¿verdad? Por lo tanto, tienen un antígeno somático como tal. Además, pueden presentar antígeno K, o sea, capsular. Hay Shigellas que pueden en algunos casos mostrarnos o exhibir cápsulas, en otros no necesariamente. Y finalmente, no tienen antígeno H, obvio, no tienen flagelos. Hemos dicho que son inmóviles, ¿verdad? Al no poseer flagelos, automáticamente tiene un carácter de inmovilidad. Pero además, en base precisamente a los antígenos O, nosotros podemos trabajar sobre lo que llaman los serogrupos. Aquí están los serogrupos. Y se pueden encontrar 4 serogrupos en el caso de Shigella. Tenemos el serogrupo A, el serogrupo B, el serogrupo C y el serogrupo D, que además prácticamente caracterizarían a la especie como tal, porque el serogrupo A automáticamente equivale a Shigella dysenteria, la especie dysenteria. El serotipo B, o serogrupo B, perdón, equivale a la Shigella flexneri. El serogrupo C es la Shigella oidii y el serogrupo D es la Shigella sonei. ¿Listo? Entonces, esos son los serogrupos. Esto simplemente atendiendo a lo que llamamos los antígenos mayores, que obviamente están localizados básicamente en lo que corresponde al antígeno O. Pero además, con anticuerpos monoclonales se pueden estudiar especificidades de cada serogrupo. Y al estudiar las especificidades de cada serogrupo, nos encontramos con los famosos serotipos, que serían antígenos menores, como también incluso subtipos, es decir, se va haciendo cada vez más fina la tipificación y obviamente en este caso la existencia de variantes dentro de cada serogrupo. Por eso es de que nosotros podemos encontrar dentro del serogrupo A, o sea, dentro de Shigella dysenteriae, podemos encontrar 15 serotipos de esta clasificación, o si ustedes quieren, de estas variantes de serogrupos, ¿de acuerdo? Acá el tipo 1 o serotipo 1 es el que produce la famosa toxina Shiga, que es la responsable del carácter invasivo y también de los efectos en cuanto a síndrome diarreico de tipo disentérico como tal. Ahora, ojo, eso no significa que solo esa va a dar el síndrome diarreico de tipo disentérico, absolutamente todas dan. Tampoco antes se creía que Shigella dysenteriae era mucho más agresiva y que las otras no lo eran. Ahora sabemos que las 4 son igualmente agresivas, ¿de acuerdo? No hay una variabilidad entre ellas, no hay una calidad de que unas sean más agresivas que otras. Las 4 son exactamente agresivas. Y lo mismo, los serotipos, 15 serotipos dentro de A, que cualquiera de ellos puede ser perfectamente también agresivos. Por otro lado, tenemos dentro del serogrupo B 8 serotipos con 9 subtipos. Dentro del serogrupo C tenemos 19 serotipos
Y dentro del serogrupo D tenemos un serotipo. ¿Tiene importancia clínica esto a la hora de un paciente, por ejemplo, que esté presentando un síndrome disentérico? Ustedes hacen un diagnóstico en principio clínico, nos toman las muestras para que se puedan hacer los aislamientos bacteriológicos, el hisopado rectal, todo esto lo ponen en un medio de transporte, mandan al laboratorio y el laboratorio lógicamente empieza el trabajo para llegar hasta el diagnóstico final. Con que llegue hasta Shigella spp, o sea, cualquier especie de Shigella, ya está, ¿verdad? Porque hemos dicho que cualquiera de las cuatro reaccionan exactamente igual. Las cuatro son tan importantes en lo que se refiere a síndrome disentérico, que da lo mismo que sea una disenteria, da lo mismo que sea una flexneri, y a la hora de los antibióticos exactamente responden igual, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no necesitan ustedes de que el diagnóstico se vaya a hacer tan finito, con que les digan que hay una Shigella, ya está, ¿de acuerdo? Yo ahora van a entender el por qué les digo esto. Pero además, si el laboratorio, cosa que no lo va a hacer, porque ningún laboratorio de Bolivia, excepto 2 laboratorios en el país, tienen la capacidad como para poder llegar en algunos casos hasta algunos de los serotipos. Uno es el Laboratorio de Referencia Nacional de Bacteriología Clínica de INLASA, cuyo trabajo precisamente es ese, llegar hasta los serogrupos, los serotipos y ojalá los subtipos. Y el otro laboratorio que también puede llegar hasta alguno de los serotipos es el laboratorio de Cenetrop en Santa Cruz, del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales. El resto de los laboratorios del país solamente llegan hasta el serogrupo, o sea, hasta la especie en algún caso, y normalmente cualquier laboratorio clínico solamente va a llegar hasta el género, es decir, hasta Shigella. ¿Por qué? Porque para que yo sepa que es del serogrupo A, del serogrupo B, del serogrupo C o del grupo o serogrupo D, tengo que hacer reacciones generalmente de aglutinación. O sea que tengo que trabajar con antisueros, tengo 4 antisueros, tengo el anti-A, el anti-B, el anti-C y el anti-D, que es como hacer un grupo sanguíneo, ¿verdad? Exactamente igual, solo que en este caso está dirigido hacia Shigellas. Por lo tanto, aislamos a la Shigella, ya la tenemos en el medio de cultivo, preparamos a partir de sus colonias una suspensión y le aplicamos a los antisueros, la pasamos por los 4 antisueros. Tiene que aglutinar en una de las 4, ¿verdad? Vamos a suponer que aglutine en la primera con el antisuero anti-A, obviamente entonces es el serogrupo A, por lo tanto es Shigella disenteria. Se aglutina con la segunda, lógicamente es el serogrupo B, o sea, Shigella flexneri, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Algunos laboratorios de Bolivia tienen esta facilidad, pero eso sí, querer entrar ya a los serotipos y a los subtipos, que son aglutinaciones más finas con otros antisueros, esto ya no lo hace cualquier laboratorio clínico, esto solamente lo hacen algunos, en este caso, algunas de estas pruebas las pueden hacer los laboratorios de referencia nacional, ¿de acuerdo? Una vez más, ¿tiene importancia que yo sepa cuál es el serotipo o el subtipo de esta Shigella? Clínicamente no, ¿verdad? No tiene ninguna importancia, porque una vez más, la que fuere, igual está dando el síndrome diarreico de corte disentérico, y ya está. Con que me digan que es Shigella, ya está, no necesito más, ¿verdad? En todo caso, lo que quiero de ahí en adelante es el antibiograma, para saber qué drogas todavía sirven y podemos utilizar. Eso es todo. ¿Por qué hacemos todo esto otro? ¿O por qué se hace en los laboratorios de referencia todo esto otro? Porque lo demás tiene importancia epidemiológica, nada más. Porque de esa manera entonces conocemos mejor los perfiles epidemiológicos de las bacterias que circulan en el país. Por ejemplo, puede ser que aquí en la ciudad de La Paz tengamos mayor circulación del serogrupo B, o sea, Shigella flexneri. Y por ahí en Santa Cruz hay mayor circulación del serogrupo A, de Shigella disenteria. Obviamente sí es, y de hecho sucede, cada departamento, cada lugar geográfico
tiene, si ustedes quieren, sus propios patrones en cuanto a distribución de bacterias. Por lo tanto, es altamente factible que si hay una bacteria que es del serogrupo A, que vive en otro entorno geográfico, y una persona, vamos a suponer que de Santa Cruz, se viene a La Paz, y lógicamente además se viene con su síndrome diarreico, va a empezar a distribuir las bacterias por todo lado, ¿verdad? Más aún si esta persona trabaja en preparación de alimentos, trabaja en un mercado, manipulando los alimentos, en la preparación de las comidas, etc. Lo más probable es que las contamine, y lo más probable es que la gente que vaya a almorzar a ese mercado, a ese restaurante, etc., va a empezar a presentar episodios de síndrome diarreico de tipo disenterio. Si se toman las muestras y decimos es Shigella, clínicamente hemos dicho que está perfecto, ya está, se inicia después el tratamiento y listo. Pero esas cepas se tienen que ir al Centro de Referencia Nacional. El laboratorio, el que fuere, las va a mandar al centro de referencia. Y el centro de referencia las va a agrupar por serogrupo. Y una vez que haga esa serotipia por grupo, a lo mejor se va a encontrar con que es el serogrupo A. Hemos dicho que a lo mejor el A no hay mucho en La Paz, más tenemos el B. Por lo tanto, vamos a decir, miren, este es el serogrupo A, que es más corriente de Santa Cruz, por lo tanto, es alguien de Santa Cruz que ha venido. ¿Y dónde se ha iniciado el brote? Ahí empieza el trabajo de los epidemiólogos. Los epidemiólogos nos piden toda la información y empiezan a rastrear el caso. Es una policía de tipo sanitaria, va rastreando el caso hasta que llegan a lo que llamamos el caso índice, a la primera persona que presentó el problema. Y en este caso llegan hasta ese restaurante, hasta ese mercado, y llegan hasta la persona que evidentemente se entera que había sido de Santa Cruz y que había llegado hace 5 o 6 días con una diarrea intensa, y que obviamente además trabaja en el área de preparación de alimentos, ¿se entiende? ¿Para qué? Para que se haga el bloqueo, para que se pueda tratar a las personas que han tenido contacto, y de ahí en adelante se controla el cuadro por completo. Caso contrario, como solamente es el serogrupo A y todos los demás hemos tenido serogrupo B, no tenemos inmunidad contra este. Por lo tanto, va a empezar a haber mayor cantidad de gente que se va a empezar a enfermar. La idea es no llegar a un brote epidémico, ¿verdad? No tener más de 2 o 3 casos. Cuando ya tienen ustedes más de 2 o 3 casos en un tiempo y en un lugar definido geográficamente, ya es un brote epidémico. Eso es lo que no queremos, ¿verdad? Por lo tanto, hay que hacer muy rápidamente la detección. Por lo tanto, esto sirve, porque si conozco el serotipo, si conozco el subtipo inclusive, voy a llegar directo hasta la persona que inició el brote epidémico. ¿Se entendió? O sea que todo esto tiene importancia epidemiológica, no tiene importancia clínica. En lo clínico, con que me digan Shigella, ya está, ¿verdad? No necesito más. ¿Se entendió? Listo. Esta es una corrida de laboratorio. Todas las placas que van a ver, salvo las que les diga, pertenecen a nuestro laboratorio de referencia nacional de bacteriología clínica de INLASA. Y lo que hacemos es evidentemente esto. Aquí hay un medio de Kligler o Kia, aquí está la lisina, el agarmotilidad con el indol, tenemos urea y tenemos el citrato. Y evidentemente todo lo que hemos indicado se cumple. Ya vamos a ver esto con mayor alcance, pero aquí es suficiente ver este tubo. Fíjense, este debería ser de color rojo, todo. Se ha sembrado, se ha llevado a la estufa de incubación 16 a 18 horas, se sacan los tubos y miren, toda la región columnar está amarilla. Obviamente a utilizar glucosa, a fermentar la glucosa. Por definición, cualquier bacteria que fermente o utilice la glucosa, cualquier bacilo gram negativo que fermente la glucosa es enterobacteria. ¿De acuerdo? Automáticamente es enterobacteria. Por lo tanto, esta ya es una enterobacteria. No ha tocado, no utiliza los azúcares que se leen en la parte de la columna, perdón, de la estrella o del pico de flauta. Es decir, aquí no vemos que no utiliza lactosa. O sea, es una bacteria, una enterobacteria lactosa negativa. Por otra parte, no utiliza, no ha pasado nada en absoluto, en principio con nuestra lía. Ahora después vemos que toma este color amarillento, o sea, de carboxilasa negativa, y la motilidad, si logran ver un poquito aquí el trazo del desarrollo, se ha quedado en el lugar donde hemos picado. Es motilidad negativa.
Urea negativa, citrato negativo, automáticamente Shigella. ¿De acuerdo? Esta corrida la vemos así, decimos Shigella. No puedo decir es Shigella dysenteria. No puedo decir esto es Shigella flexneri, o es Boidi, o es Sonei, porque para hacer eso una vez más tengo que hacer con antisuelos, recuerda, el anti-A, o el anti-B, o el anti-C, o el anti-D, ¿de acuerdo? O sea que los laboratorios que a ustedes les van a auxiliar en su momento, lo más que les van a decir con seguridad es Shigella spp, cualquier especie de Shigella. Cuidado que suceda algo que no debería suceder, porque a veces nosotros les reportamos Shigella spp y nos llama el clínico y nos dice, pero dígame, pues es disenterio flexneri para saber qué tengo que hacer. Entonces, venga a pasar clases esta tarde, lo esperamos, ¿no es cierto? Para que aprenda, recuerde que no necesita la especie, para nada. ¿Para qué? Si estamos diciendo que todas las Shigellas dan exactamente los mismos cuadros y se curan con los mismos antimicrobianos, ¿de acuerdo? Así que entonces no se asusten, no se preocupen, les ponen Shigella spp, ya está, ¿verdad? El diagnóstico ya está hecho. ¿Listo? Si después esto en el centro de referencia, ya por los antisueros nos dicen que es serogrupo C, pues está bien, porque entonces corresponde a la Boidi, que hemos dicho que es el serogrupo C, ¿cierto? Y si además le han hecho los serotipos y los subtipos, ya eso ya tiene solo importancia epidemiológica. ¿Se entendió? Perfecto, sigamos. Aquí está, para el serogrupo A o subgrupo A, Shigella dysenteria, y de hecho no fermenta manitol, algunas con excepciones que pueden no tener relación serológica cercana con miembros de otros subgrupos de Shigella, están compuestos por Shigella dysenteria del tipo 1, la famosa Shija, la Shigella dysenteria 2, la Shigella ambigua, también se conoce, la Shigella schmitzi, y desde ya otros serotipos que se han ido adicionando hasta llegar a los 15, ¿de acuerdo? Así que esto es ya viendo la más finita Shigella cuando estamos dentro del serogrupo A, o sea, dentro de lo que es Shigella dysenteria. Aquí está el serogrupo B o subgrupo B, que es la Shigella flexneri. Estas generalmente sí utilizan el manitol, corresponden a serotipos que van del 1 al 8, así como a 9 subtipos que están dentro de estos, que se diferencian de los otros subgrupos por pruebas bioquímicas adicionales, desde ya como también por serología, es decir, antisuelos. ¿Cuál es la importancia para nosotros cuando llegamos hasta aquí? El único trabajo serio que se hizo en Bolivia en referencia a las diarreas para saber cuáles eran las causas etiológicas, ese trabajo se procesó a fines de la década de los 90 y entrando al 2000. Ese trabajo fue muy grande porque se unieron varios hospitales, todos coordinaron con sus laboratorios y terminaron coordinados con el INLASA, el laboratorio de bacteriología, y desde ya también con el laboratorio, con el CDC de Atlanta. Por lo tanto, todas las cepas que emergían se las estudiaba, incluso hasta la parte molecular. Ese es el único trabajo boliviano que hoy por hoy está en las datas de información a nivel mundial. No hay otros trabajos, lamentablemente. Pero ese trabajo demostró en esa época que la especie más prevalente en el país correspondía a flexneri, ¿de acuerdo? Hoy por hoy ya no sabemos, porque eso era a fines de la década de los 90, entrando al 2000, imagínense 19, 20 años más tarde. ¿Será todavía flexneri o habrá cambiado el panorama de las bacterias en cuanto a sus especies? A lo mejor ahora disenteria se está imponiendo, o quién sabe Sonei, ya no lo sabemos, ¿de acuerdo? Hasta ahí era flexneri, por lo tanto, hasta ese momento podemos decir que Shigella flexneri era la más importante en el panorama de las infecciones o de las disenterías por Shigella. El subgrupo C o serogrupo C, que es la Boidi, tiene 19 serotipos, ¿de acuerdo? Que una vez más solo tienen importancia epidemiológica. Y el serogrupo o subgrupo D, que es la Shigella Sonei, que tiene un solo serotipo. De hecho, nos indican que en cuanto a sus pruebas bioquímicas se parecen mucho al serogrupo B, o sea, flexneri, como también a C, es decir, a Boidi.
De hecho, difieren solamente en que fermentan lactosa, pero por cultivos prolongados y además de carboxila la ornitina. Todo esto solo de valor epidemiológico, no se complica en la existencia. Aquí está la secuencia para poder llegar al trabajo que se hace en el laboratorio. Es decir, podemos trabajar con el agar-McConkey, que sabemos que es para enterobacterias y tiene lactosa, nos va a mostrar colonias lactosa negativas, ¿verdad? Entonces, generalmente en los laboratorios se siembra en McConkey, en SS y en Getoen. Al XL de argilosa lisina desoxicolato se le utiliza de tanto en tanto. No es un medio de cultivo muy común en nuestro país, pero hay. Normalmente se hace McConkey, SS porque es para Salmonella Shigella y el agar entérico de Getoen. Normalmente en el que más se trabaja es el SS, el Salmonella Shigella, porque nos permite encontrar o a Salmonella o a Shigella. ¿Listo? En cualquiera de estos medios, ¿qué es lo que vamos a mirar? La capacidad de usar o no la lactosa, y hemos dicho que son lactosa negativas. O sea, que si tienen ustedes un medio de cultivo como este, que puede ser el SS o el McConkey, vean que hay unas colonias prácticamente translúcidas y otras de color rojo rosado. Las que son de color rojo rosado son lactosa positivas, por ejemplo Escherichia coli, o sea que no nos interesa. En cambio, estas que son translúcidas o ligeramente amarillentas, esas sí nos interesan. Esas pueden ser Shigella, son lactosa negativa, ¿de acuerdo? Y acá vean ustedes un desarrollo masivo, ya todo lo estamos viendo de color casi amarillento, que desde ya corresponde a Shigella sin mayor inconveniente. ¿Podemos utilizar medios de enriquecimiento? Sí, eventualmente, aunque no es necesario. Y desde ya son bacterias que son muy sensibles a los inhibidores. O sea que si en el medio de cultivo hemos puesto algún inhibidor, lo más probable es que ni siquiera crezcan los microorganismos. De ahí en adelante hemos dicho que los antisueros son los que nos van a indicar finalmente la especie, ¿verdad? Sea serogrupo A, B, C o D. Listo, sigamos. De hecho, Shigella es el prototipo de las bacterias que tienen carácter invasivo. Hemos dicho que provocan o producen disentería, ¿verdad? Pregunta de parcial. O sea que diarrea con sangre y moco. Clásico para Shigella. Cosa que también se puede presentar muy a menudo con Campylobacter. Campylobacter también da esas diarreas sanguinolentas. ¿Listo? Así que cada vez que vemos esas diarreas disentéricas, en otras palabras, con moco y con sangre, sospechamos o de Shigella o sospechamos de Campylobacter. ¿Listo? Por otro lado, para que se produzcan las infecciones necesitamos tres factores. El primero, que tenga su lipopolisacárido en la pared, obvio, es el antígeno O, ¿verdad? Sin el antígeno O, que tiene actividad endotóxica, no va a pasar absolutamente nada, no sucedería ningún problema. Pero además a nosotros nos sirve porque gracias a ese antígeno O podemos encontrar el serogrupo y llegar a la especie. Por otro lado, necesita que la bacteria tenga las habilidades necesarias para poder invadir las células epiteliales del intestino y proliferar en ellas. Porque hemos dicho que en estas hay un carácter invasivo, ¿recuerdan? Son las del tipo 2 inflamatorio. Tiene que producirse la invasión del epitelio intestinal y de hecho lo hace. Pero no solo invaden el epitelio, sino que una vez que se introducen dentro de las células epiteliales, dentro de los enterocitos, provocan un fenómeno clásico, en otras palabras, un fenómeno de apoptosis. ¿Esto qué significa? Que se pone en marcha un sistema que está dentro de lo que vendría a ser el genoma de las células de los enterocitos para que en tiempos determinados las células terminen suicidándose o muriendo. Y esto le facilita a Shigella el hecho de poder pasar a otras células para poderlas colonizar. Por lo tanto, hay muerte y destrucción celular. Ese es el moco. El moco que estamos viendo cuando se produce el síndrome diarreico es el resultado de la muerte, la destrucción de las células a nivel del, en este caso, del intestino, ¿de acuerdo? Y obviamente hemos dicho que su localización más intensa está a nivel del colon. Por lo tanto, cada vez que ustedes vean moco en las heces,
lo que están viendo es la destrucción, la muerte de los epitelios celulares, que lógicamente se van desprendiendo en forma de moco, con algo más desde ya de mucina y algo más del sistema de defensa. No se olviden que hay leucocitos, es una de tipo inflamatorio, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que estamos viendo cada vez que vemos moco. Y como están invadiendo y están provocando la destrucción de los enterocitos, es obvio que los vasitos sanguíneos que se encuentran localizados en estos niveles también se van a ver destruidos, alterados, y por lo tanto va a haber sangre que se va a vertir hacia lo que es la luz del tubo intestinal. El resultado, en esas heces diarreicas disentéricas, vemos también sangre, ¿de acuerdo? Así que ahí está la explicación. Y por otro lado, además, estas son bacterias que tienen la capacidad de fabricar toxinas una vez que se ha dado el proceso lógicamente invasivo. De hecho, la destrucción celular es tan intensa que eso es lo que marca finalmente la pauta de este tipo de infecciones. De hecho, hemos dicho de que estos son microorganismos que tienen esa altísima capacidad de invasividad, pero esto se manifiesta además en menores de 5 años muy fácilmente. ¿Qué es lo que más nos golpea todavía en Bolivia en la población pediátrica? Infecciones respiratorias agudas y las infecciones diarreicas. Y dentro de las infecciones diarreicas, pues todavía Shigella sigue ocupando un lugar de preponderancia y de importancia. ¿Listo? De hecho, la transmisión es fecal, oral u orofecal. Cabe decir, a partir de las manos contaminadas con las heces, en este caso con las heces diarreicas, no se produce el lavado de manos que debería darse, la gente manipula los alimentos, etcétera, y automáticamente o tocamos otros alimentos, tocamos agua, tocamos bebidas y las contaminamos, y las personas que eventualmente tienen contacto con estos alimentos o bebidas rápidamente se infectan, y desde ya, de ahí en adelante, el ciclo se va extendiendo, ¿de acuerdo? Es orofecal. Pero además está claro que en nuestros países en subdesarrollo, recuerdan el estudio que les indiqué, Shigella flexneri es una de las más importantes, y la Shigella dysenteria. Para nosotros, Shigella flexneri es la que más se ha presentado en ese estudio. Habría que ver de ahí en adelante. De hecho, más o menos el 14%, vean ustedes, en cuanto a frecuencia va para Shigella, y 26% en las diarreas sanguinolentas en el país. ¿Listo? Muy bien. Aquí está una tabla donde resumimos todo lo hablado. Ustedes pueden ver a los serogrupos, Shigella dysenteria, flexneri, bovidisonei, sus serogrupos, pero además sus respuestas a las diferentes pruebas de laboratorio. Destacable el hecho de la producción del indol, que puede ser variable en las 3 primeras, siendo negativa en la SONEI. Por otro lado, en lactosa, vean, las 3 son negativas, las 4 son negativas, pero hemos dicho que SONEI después de 2, 3, 4 días puede terminar empezando a utilizar lactosa, ¿verdad? Esta es la que más se parece a Escherichia coli, así que es una de las que más se acerca hasta ese nivel. ¿Listo? Y obviamente aquí están viendo solamente de la ONPG, la capacidad de tener permeasas para poder introducir lactosa, que obviamente no hay en las 3 primeras y que sí se presenta en la última. Por eso es de que 3, 4 días más tarde empieza a utilizar lactosa. La ornitina de carboxilasa, que se comporta igual negativa en las 3 primeras y eventualmente positiva en Shigella sonei, y la fermentación de los azúcares con la producción de indol, además, que ustedes están viendo. ¿Listo? Esto no tienen que saberlo de memoria desde ya. Esto es para las bacteriólogas, para los bacteriólogos, pero para nosotros nos está marcando sobre todo este carácter, esta asociación entre el serogrupo y obviamente la especie. ¿Listo? Perfecto. Aquí están las pruebas. Aquí está la prueba del Kliegler, y hemos dicho acidificación de la columna con alcalinización de la estría. Usa la glucosa, no usa la lactosa, ¿verdad? Es una enterobacteria 100% porque fermenta la glucosa. Hemos dicho que todo bacilo gram negativo que fermenta glucosa es enterobacteria. Listo, ya está en ese primer paquete. Segundo, no utiliza lactosa, para esto se quedó de color rojo, porque si usaba se ponía todo amarillo, ¿verdad? No usa lactosa, por lo tanto queda indiferente el pico de flauta o estría.
O sea que para nosotros esto ya puede ser una Shigella. Esto es muy típico de Shigella. El ONPG negativo, porque hemos dicho que es la prueba que detecta permeasas para introducir lactosa. Acá esta es negativa, debería haber un color amarillo. Por el otro lado, miren la motilidad. Sembramos con aguja bacteriológica, introducimos en este agar semi blando y retiramos la aguja. No hacemos una siembra en estría, nada, solamente picada y salimos, ¿de acuerdo? Al día siguiente, fíjense, las bacterias han crecido, pero solo en el lugar donde hemos sembrado, no se han movido, o sea, inmóviles, ¿verdad? Y hemos dicho que Shigella característicamente es inmóvil, aquí está. Y en la ornitina y lisina, vean ustedes, estas son las pruebas características. La ornitina se comporta en algunas, hemos dicho, positivas, pero en la lisina, si toma este color amarillo, es negativa, no decarboxila la lisina. Por lo tanto, hasta ahí, pues prácticamente nosotros ya estamos en la ruta de una Shigella. Si queremos terminar de asegurar el citrato, hemos dicho que no tocan el citrato, no usan el citrato como única fuente de carbono, por lo tanto se queda de color verde, y el indol, que debería aparecer aquí un anillo rojo al aplicar el reactivo, vean ustedes que se queda de color amarillento, lo que nos indica que es un indol negativo. Solo con esas pruebas ya está, el diagnóstico está hecho. Resultado va a ir a la hoja de bacteriología y va a decir diagnóstico bacteriológico Shigella spp. ¿De acuerdo? Si les ponen Shigella dysenterie, Shigella boydii, bueno, piensen que entonces su laboratorio debe tener los 4 antisueros para saber a qué serogrupo pertenecen, ¿verdad? Si no, ustedes bajen a sus laboratorios cuando trabajen en los hospitales y digan, quiero ver sus antisueros para Shigella, porque usted me ha reportado SONEI, yo quisiera saber con qué antisuero están trabajando y a ver qué les dice, ¿de acuerdo? Porque a veces podemos estar tentados por inventarnos, y como ya sabemos que Flexneri es lo más corriente en Bolivia, por lo menos por ese estudio, le ponemos Shigella, ponle Flexneri, le ponemos Flexneri, ¿verdad? Cosa que sería absurdo, porque no podemos llegar con las pruebas bioquímicas, necesitamos los antisueros, ¿de acuerdo? Pero si ya saben, les dicen Shigella, ya está, no necesitan